grabar este webinar. Sean ustedes bienvenidos. Antes de iniciar formalmente con el webinar, quisiera hablar un poco de qué está sucediendo, porque muchos de los que ya estaban formados se darán cuenta que estamos teniendo cada vez más interacción a través del área de capacitación. Hay un plan para ustedes. Yo voy a tener 4 grandes áreas para trabajar junto con ustedes. Una es le llamo yo webinar base, y básicamente el webinar base tiene lo que vimos en la sesión pasada, temas de la metodología Watwani, el camino Watwani, las ISELS, si es que hay una actualización de la plataforma, o sea, haremos un webinar para explicarles sobre las actualizaciones, y esto es con el fin de ayudarles a estas partes base. El segundo son webinars de reforzamiento conceptual como este, y que tienen como fin o como propósito mantener un estudio constante de lo que ustedes impartirán a los estudiantes o aspirantes emprendedores. Esta sesión es reforzamiento conceptual. Vamos a ver el concepto con miras a lo que podemos hacer con los estudiantes. Después va a haber una tercera sesión, un tercer tipo de sesiones que tiene que ver con sesiones de facilitación. Y aquí quizá veremos básicos de los paradigmas pedagógicos y andragógicos que utilizamos, tales como el aprendizaje experiencial de Kolb, aprendizaje por descubrimiento de Brunner, aprendizaje mediado de Feuerstein, para apoyarlos con esta parte de cómo guiar una sesión facilitada y no una cátedra bajo el aprendizaje ortodoxo. Y la cuarta y última área importante va a ser, yo le llamo como webinars de invitados, donde vamos a tener invitados de diferentes países de la red y nos van a hablar de diferentes temas que tienen que ver con el emprendimiento. Para todos ustedes van a recibir invitaciones y pueden entrar a los webinars que quieran, no tienen un límite. Yo les sugiero que entren a los más que puedan, porque es una iniciativa que tenemos para seguir sabiendo de ustedes y seguir apoyándolos a ustedes. Esto comprenderán lo que yo le llamo como su mapa de formación, con el propósito A o con miras a ir avanzando cada día, y aquella persona que quiera ser Master Trainer pueda estar muy fuerte en conceptos y en práctica. Habiendo dicho esto, les doy la más cordial bienvenida y vamos entonces a iniciar esta sesión. Bien. Design Thinking. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Primero, vamos a hablar sobre la definición conceptual de Design Thinking. ¿Cómo definimos el Design Thinking? Vamos a hablar sobre identificar los pasos que comprende el Design Thinking. Entonces, al finalizar esta sesión, ustedes serán capaces de tener su definición de Design Thinking, de identificar los pasos de Design Thinking. Vamos a ver ejemplos, entonces van a ser capaces de utilizar estos ejemplos para compartir a sus estudiantes y valorar algunas mejores prácticas que se utilizan para accionar cada una de las fases del Design Thinking. Esto es lo que vamos a ver. La sesión va a durar 1 hora. En este momento pueden ver mi pantalla. Quisiera que me dijeran si pueden ver mi pantalla. Bien, ¿alguien puede ver mi pantalla? Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente. Antes de iniciar, quisiera partir desde lo que conocemos a partir de en este momento, hoy por hoy, y les voy a lanzar 2 preguntas. En su pantalla va a salir la pregunta, me gustaría que la contestaran. Van a salir 2 preguntas, la voy a lanzar en este momento. Listo. Excelente. Veo que tenemos un 100%. Ok, excelente. Bien, vamos 56%. Me gustaría que el 100% de los que están aquí votaran. 61%, excelente. Me gustaría que votara el restante 40%. Ok. Ok, me falta solo 20%.
Estamos lanzando una pregunta. Los que acaban de entrar pueden responder esas preguntas que tienen en su pantalla. Son 3 opciones. Uno es un método que sirve para resolver problemas, otro es un método de evaluación de ideas y el otro son una serie de pasos que usan los diseñadores. ¿Ok? Bien, voy a cerrar esta primera pregunta. Tengo 67% solamente de personas que han votado. El resto se va a quedar sin votar. Voy a cerrar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bien. Ok. Voy a lanzar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de opción múltiple. Pueden elegir varias opciones. Y la pregunta es la siguiente. Y la tienen. ¿Cuáles son los mundos que convergen en el Design Thinking o la innovación experiencial? No se preocupen si no lo conocen, intenten atinarle. Lo que quiero ver es qué tanto conocemos hasta ahora. Bien, ya tengo 5%. Ok. Acuérdense que pueden escoger varias opciones. Ok. Había una pregunta que lanzaban durante la primera parte, donde decía qué es lo que querían aprender en esta sesión. Y bueno, los que ya tomaron la capacitación conmigo sabrán que algo súper importante primero para un adulto es mostrarle dónde hay posibilidad de mejora para él. Y la mejor forma de hacerlo es hacer estos pequeños retos. Lanzar alguna pregunta. Hay algo que se llama la nube de etiquetas, donde lo que hacen es se les dan un post-it, unas notas adhesivas, y se le lanza una pregunta, ¿no? Como, ¿cómo definiría Design Thinking? O ponme 3 palabras que tengan que ver con Design Thinking, para que la persona empiece a trabajar, a escarbar en lo que conoce, y de igual forma vamos a poder causar relevancia. Bien, voy a cerrar esta pregunta. Excelente. Bien, estamos bien, el 100% contestó las personas sus necesidades, esa es una respuesta correcta. Las instituciones y sus recursos no es una respuesta correcta, los gobiernos y sus políticas no es una respuesta correcta, lo tecnológicamente factible sí lo es y lo económicamente factible sí lo es. ¿Ok? Para la primera pregunta que el 41% respondió, es un método que sirve para resolver problemas. Habiendo dicho esto, vamos entonces a iniciar. Tenemos varios momentos. Vamos a definir rápido Design Thinking, vamos a hablar del proceso, vamos a hablar de métodos de trabajo para accionar las primeras 3 fases del proceso, vamos a hablar de 2 o 3 casos de éxito, una sesión de preguntas y respuestas muy rápida, de 5 o 10 minutos, y con esto concluimos esta parte. Y bien, ¿qué es Design Thinking? A muchas personas que les gusta mucho la parte conceptual, Design Thinking, aunque es una metodología que inicialmente se hizo para diseñadores, en el mundo de los negocios pasa por un personaje que se llama Tim Brown, que es el CEO de una empresa que se llama IDEO y que es una de las firmas más importantes de creatividad e innovación. Y él es el padre como de esta metodología en los negocios, lo hizo en Silicon Valley junto con la Universidad de Stanford. Y él lo define como lo siguiente: en los negocios aprovecha la sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con aquello que es factible tecnológicamente hacer y con una estrategia empresarial viable que permita generar valor para el consumidor, así como una oportunidad de mercado. Bien, si bien en la metodología del N100 se habla de 3 pilares que son la empatía, la observación y que es centrado en el usuario, para lograr esto, Tim Brown nos decía que hay que lograr unir un punto donde se puedan unir estos 3 mundos, ¿no? Que es una de las preguntas que tenía. Uno es el mundo de las personas y sus necesidades, y además tiene que estar enfocado en ese punto. Después es el mundo de lo que es tecnológicamente factible en este momento. Y finalmente, la parte de negocios, lo que es económicamente factible para mí en este momento.
va a ser muy diferente para una persona que está iniciando que para una persona que ya tiene un montón de tiempo en el negocio, tiene más recursos. Entonces, si logro hacer que estos 3 puntos estén unidos en mi estrategia, entonces puedo decir que estoy utilizando el design thinking. Y esto quiere decir que vamos a generar algo que conocemos como innovación experiencial. Okay, ahorita vemos por qué innovación experiencial, que viene de innovación y de experiencia. Bien, una vez entendidos estos 3 mundos, vamos a ver cómo se acciona, cómo se ve esto en fases específicas del design thinking. Y tenemos este proceso. Busco necesidades, vigilo qué sucede, entiendo el entorno, el usuario, luego defino el problema o redefino el problema si es que ya lo tenía, luego genero ideas, hago un diseño de prototipos y pruebo. ¿Ok? Entonces la fase a grandes rasgos queda así. Empatizar, definir, idear, diseño de prototipos y probar. Esas son las fases que hay que llevar a cabo para hacer algún proceso de design thinking. Vamos entonces a ver parte por parte qué significa cada una de esas partes. Y vamos a iniciar con empatizar. Empatizar, ¿qué es lo que buscamos en empatizar? Primero, necesitamos observar. Necesitamos observar a los clientes potenciales. ¿Qué hacen? ¿Qué hablan? ¿Qué escuchan? ¿Cómo interactúan entre ellos? Después de que observamos, tenemos ya el conocimiento de los clientes potenciales, necesitamos interactuar, hacer preguntas, acercarnos a ellos, elaborar cuestionarios. Esto en Estados Unidos y en la India le llaman engagement, quiere decir como generar esta atracción. Y finalmente la parte de sumergirse. No nada más es hacer preguntas y cuestionarios y observar, sino la persona que está diseñando tiene que darse la oportunidad de experienciar. Por eso es innovación experiencial. Tiene que darse la oportunidad de vivir lo que el usuario está viviendo. Con todo ese conocimiento que tiene que darse oportunidad de vivir lo que el usuario está viviendo. ¿Y por qué? Porque lo principal que buscamos en esta fase es, 1, descubrir las necesidades de las personas. 2, identificar a los usuarios correctos para los cuales diseñar y la forma correcta de diseñar para esos usuarios. Y 3, descubrir las emociones que guían la conducta. Y muchas veces estas emociones pueden o no pueden ser conscientes. ¿No? Son emociones que están detrás de la conducta y eso nos va a ayudar mucho a ver desde dónde podemos accionar. Por ejemplo, imaginemos que yo diseño muebles, ¿no? Diseño un sofá cama. Mi tienda únicamente se enfoca en un diseño de sofás cama. Lo primero que hago es observar a mis clientes potenciales. ¿Qué observo? Que hablan sobre los sofás, cada cuándo compran sofás, en qué se fijan de los sofás, qué buscan de un sofá, en qué sofás se fijan más. Después de que tengo esta información, entonces voy a interactúo y lo empiezo a entrevistar y le pregunto literalmente qué es lo que tú buscas de un sofá, por qué comprarías un sofá cama, a qué le apuntas más, al diseño, a la comodidad, o enumera del 1 al 5 de acuerdo a tu preferencia. Y después yo mismo empiezo a usar los sofás actuales. No sé, imagínense, yo me quedo pensando en los sofás camas actuales, que muchos de ellos tienen colchones incomodísimos. Entonces, pues si yo lo uso y me imagino que invito a mi gente a dormir a mi casa y que se duerme en el sofá, o yo mismo me duermo en el sofá y al siguiente día amanezco con un dolor de espalda sorprendente. Entonces ya me he dado cuenta que mi sofá cama no es algo que yo quiera, no es lo que yo busco, necesito algo más porque eso no me está sirviendo. Ahí entonces empiezo a tener cierto conocimiento. Después de que logramos esto, pasamos a la siguiente fase, que es la definición del problema. ¿Y qué engloba la definición del problema? Básicamente aquí es donde sintetizas o concretas todo lo que encontraste en la primera fase, en la fase de empatizar. Y a lo que me ayuda es al enfoque, a enfocarme. De lo que descubrí, de todo lo que descubrí, ¿qué es lo más relevante? Entonces, tenemos la declaración del problema
Y esta declaración, en inglés se le llama POV, es la declaración desde el punto de vista. Tenemos ya nuestro punto de vista y podemos formular una declaración desde nuestro punto de vista. Está bien formular esa hipótesis desde nuestro punto de vista. Únicamente hay que seguir los siguientes consejos. Lo primero es que este punto de vista debe englobar o enmarcar todo el problema. Luego debe proveer una referencia de cómo vas a evaluar las ideas. Por ideas competitivas, entiéndase todas las ideas que van a surgir de la siguiente fase, que es idear. ¿Cómo vas a evaluar cuál de ellas es la más factible? Después, tiene que tener, articular específicamente la forma en la que vas a resolver ese problema. Y finalmente, dar espacio para revisar y reformular. Es decir, acuérdense que después vamos a pasar al prototipo, saber que no va a ser algo que se va a quedar así, sino vamos a empezar a reformular conforme la gente empiece a probarlo. Después de que tenemos esta definición, es momento de pasar a idear. Y esta es la parte más divertida, ¿no? Es la parte donde pasamos directamente a la ideación y ustedes pueden utilizar la estrategia que ustedes quieran. Yo solamente les recomiendo estos siguientes puntos. Primero, procurar generar el mayor volumen de ideas. Volumen, variedad de ideas. No juzgar. En este momento no es momento de evaluar, es momento de idear. No se juzga apresuradamente. Permitan a la persona hablar. Si van a generar ideas en equipo, recomiendo que la persona tenga un momento para generar ideas individualmente y después unirse y generar ideas en equipo. ¿Para qué? Para que entonces pueda pasar el último punto, que es construir sobre las ideas de otros y fortalecer. Entonces, ¿cómo se vería esto en el ejemplo de los sofás? Imaginemos que ya hicimos toda esta parte de empatizar, ¿no? Ya sabemos que el colchón me causa dolor de espalda y eso me causa mucha tristeza, ¿no? Además, hay un colchón muy grande. Entonces, voy a definir y puedo empezar por definir. Yo, de acuerdo a mi punto de vista, creo que el gran problema de los sofá-cama es que son muy incómodos. Uno es que son muy incómodos y otro es que yo vivo en un departamento muy pequeño. Algún día los invito para que vean que es muy pequeño. Y los sofá-cama luego son muy grandes y no me cabe. Y no me cabe en mi sala. Entonces, el tamaño y la comodidad son temas que a mí en particular me molestan mucho. ¿Ok? Ya tengo esa definición. Ahora sí voy a pasar a ideación. Y aquí yo genero una lluvia de ideas, ya hablo con mi equipo de trabajo y entonces empiezo a generar como diferentes tipos de sofás. Sofás cuadrados, sofás redondos, sofás desarmables, no sé, sofás que sean un colchón que solamente se estiren, y empiezo a idear todo lo que yo pueda hacer. Un sofá que incluye un colchón que no tiene resortes, no sé, y empiezo. Ahora sí es momento para mí de ver desde dónde puedo yo entrarle a este tema. Y paso a la siguiente fase, que es el diseño de prototipos. Los objetivos de esta fase son aprender, explorar diferentes opciones, resolver conflictos. Muchas veces en equipos de trabajo puede pasar que haya ideas con las cuales nos sentimos apegados emocionalmente, y esta parte de los prototipos nos va a ayudar a eliminar este tipo de conflictos que puedan existir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta parte? Voy a diseñar un sofá con un colchón sin resortes y se lo voy a dar a probar a la gente. Le voy a decir, oye, te invito a que pruebes este pequeño sofá. Yo ya lo diseño y pruébalo a ver qué te parece, ¿no? Hay una empresa mexicana que hace esto aquí, que se llama Luna, y él diseña colchones sin resortes, y a la gente le dice, te voy a dar una semana para que pruebes el colchón, y si no te gusta me lo regresas y me das retroalimentación a ver por qué no te gustó. Si te gusta me lo compras. Entonces ese es un prototipo. Entonces yo le puedo decir lo mismo, ¿no? Llévate mi sofá, si quedas encantado con mi sofá me lo compras, si no me lo regresas. Y me da retroalimentación de dónde podría yo mejorar. He diseñado mi prototipo y esto me sirve porque
acuérdense que lo que queremos es fallar rápidamente y de forma muy barata. No queremos esperar hasta el momento en el que lance el producto ideal y luego que no me resulte y ya gasté un montón de inversión en investigación y desarrollo, en producción, y empezar poco a poco. Una vez que tengo los prototipos, y para esto, ¿qué les recomiendo? Que vayan con los que les llaman los early adopters, con los primeros usuarios, con una lista de clientes muy, muy específicos, y les den a probar el prototipo. Una vez que ya le doy a probar el prototipo, entonces puedo tener información para mejorar el prototipo, las soluciones, para aprender más sobre el usuario y si se da el caso, poder reformular o redefinir ese punto de vista que había hecho yo en la primera etapa, ¿no? Estas son las fases del Design Thinking. Hasta aquí, recapitulando, son 1, 2, 3, 4, 5 fases y que tienen el propósito de diseñar algo centrado en el usuario. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se acciona esto? ¿Cómo suena muy bonito? ¿Cómo se acciona esto? Hay un montón de métodos de trabajo. De hecho, ustedes tienen aquí abajo, en la diapositiva 18, ustedes tienen este manual. Este de designthinking.es inicio index tiene, yo creo que debe tener como unas 60, 70 estrategias diferentes que ustedes pueden utilizar para provocar el design thinking en sus estudiantes. Allá abajo tienen la bibliografía, ustedes van a poder utilizarla, ya la tienen. Pero bien, ¿qué métodos de trabajo vamos a ver? Entrevistas, la observación, por ejemplo, la cámara de Gesell, ahorita les explico un poco sobre eso. El mapa del viaje, la experiencia del cliente, el perfil del usuario o del personaje, en inglés se llama Composite Character Profile. El mapa de empatía y el cómo, qué y por qué. Vamos a ver, la entrevista. Voy a asumir que todos los estudiantes van a hacer entrevistas. A menos porque es lo más conocido y lo más lógico, ¿no? Y respecto a estas entrevistas les voy a dar como unos 3, 4 puntitos muy específicos que pueden hacer y decirles a sus estudiantes para que se preparen para una entrevista. Lo primero es que desarrollen una entrevista semiestructurada. No estructurada, ¿qué quiere decir semiestructurada? Yo estructuro las preguntas, pero doy posibilidad a que surjan nuevas preguntas. No lo hagan abierto, es decir, que no lo inventen en ese momento. Y para eso, que hagan una lluvia de ideas todo el equipo para generar preguntas. Después que hagan una selección de las mejores preguntas. Y luego, algo súper importante, permitir la observación durante la entrevista. No se recomienda que se escriba durante la entrevista. Si quieren hacer eso, ¿qué les recomiendo? Digan a los estudiantes que vayan de 2 en 2, ¿no? Uno que esté escribiendo y preguntando, abordando a la persona, y el otro que esté observando, simplemente. Una vez que yo tengo esto, súper importante, practiquen antes de ir a entrevistar. ¿Qué es lo que los estudiantes van a necesitar practicar? Cómo presentarse, cómo abordar a las personas y luego el mismo proceso de la entrevista, ¿no? Ustedes ya vivieron en la capacitación lo complicado que puede ser un proceso de entrevista si no se practica. Entonces, pongan a los estudiantes a que practiquen. Acuérdense que se trata que ellos se den la oportunidad de fallar y recibir retroalimentación en un ambiente simulado mucho antes de hacerlo en la realidad. Una vez que tengo eso, entonces puedo hacer la observación. Y aquí yo puse cámara de Gesell, pero hay un montón de formas de observación. En la cámara de Gesell es este cuarto donde se cita como algunos clientes y se les enseña el producto y hay como hay cabida como una serie de preguntas y respuestas donde las personas están respondiendo cosas que tienen que ver con el producto, como qué podrían utilizar para mejorar, y mientras unas personas ahí están atrás en un espejo, anotando como todas estas preguntas y revisando un montón de lenguaje no verbal, lenguaje verbal, y todo con miras a que puedan aprender, ¿no? Bien, la siguiente parte es el mapa del viaje, y ustedes lo reconocerán porque nosotros lo tenemos en la parte de descubrir al cliente.
¿Y qué tiene este mapa de viaje de la experiencia? Es todo el proceso que vive el cliente desde que se da cuenta del producto hasta que desecha o cambia o actualiza ese producto. ¿Eso cómo lo pueden hacer? Únicamente al sumergirse, al ustedes vivir la experiencia, ¿no? Trazan todo este diagrama y se va a mostrar todo este mapa del viaje del cliente. Y esto nos sirve mucho para empatizar y para generar ideas que tengan que ver con lo que está viviendo el cliente y lo que le va a servir para resolver algún problema. Luego el perfil del usuario. El perfil del usuario es una estrategia que nos permite generar un personaje o un arquetipo de la persona que va a consumir el producto o servicio, ¿no? Yo les recomiendo que al menos hagan un arquetipo de personas en términos de edad, género, nivel socioeconómico, pero pueden aumentarle lo que ustedes quieran, pueden contar una historia de quién es ese cliente. Laura es una mujer que está en los 30, que tiene un trabajo de medio tiempo, y además es madre soltera, y entonces estamos hablando de ese arquetipo. Ella se enfrenta a los problemas, que no tiene tiempo para llevar a su hijo a la escuela. Y además se enfrenta el problema de esto, esto y esto y esto. Entonces es por eso que a mí me interesa crear un sistema que le ayude a Laura a administrar su tiempo. No sé, algún perfil muy específico de ese personaje, ¿no? Que les recomiendo, revisen. Ustedes tienen información en esta diapositiva de cada uno de estos métodos de trabajo. Los siguientes dos se los voy a explicar un poco más a detalle, que tiene que ver con el mapa de empatía y el cómo, qué y por qué. Bien, el mapa de empatía, el cómo, qué y por qué. El cómo, qué y por qué, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, se conoce como el círculo de oro. ¿Han ustedes escuchado sobre el círculo de oro? Me gustaría que pusieran en la parte de preguntas si han ustedes escuchado este círculo de oro, nada más un sí o un no. Ok. Ok. Bien. Excelente. Bien, es muy interesante este círculo de oro. ¿Qué es lo que te dice este círculo de oro? O círculo dorado, ¿no? Rápidamente, para los que les gusta mucho la parte conceptual, esta fórmula fue creada por un experto de innovación que se llama Simon Sinek, S-I-N-E-K, Simon Sinek, y fue diseñada para generar negocios innovadores e inspiradores. Es lo que te dice. Todos los negocios, sean estos negocios, sean estos empresas sociales, sean estas fundaciones, tienen que contestar estas tres preguntas. Vamos a tomar el caso de los hermanos Wright, ¿no? Que ellos dijeran, es que lo único que hacemos nosotros es aviones. Vamos a hacer aviones. ¿Qué te dice el círculo dorado, círculo de oro? Hay siempre un porqué detrás del qué. El qué es el propósito, es decir, la razón de ser, en qué se cree. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Wright, era que si descubrían cómo volar, iban a cambiar el entendimiento del mundo. Sabían que iba a ser un mundo mejor, mucho más feliz, mucho más conectado. Ellos creían en la felicidad y la conexión. Eso era el propósito, eso era lo que los llevaba y lo que los motivaba a generar lo que querían generar. Después venía el proceso, y es el cómo lo van a hacer, que es el segundo después del círculo dorado. Y es por qué lo voy a hacer. Es decir, voy a especificar cómo, perdón, no es el por qué, es cómo voy a llegar a ese por qué. Entonces, los hermanos Wright podrían haber dicho que construirían algo, no le voy a poner nombre, utilizando sus conocimientos y estudios físicos. Algún aparato, utilizando la física y utilizando sus conocimientos, su experiencia. Bien, después de ese cómo del proceso se llegó a un resultado. Es decir, es la prueba de lo que se generó en todo este proceso. Y en el caso de los hermanos Wright, entonces ahora sí puede decir, construimos aviones, ¿no? Bien, ¿por qué?
queremos cambiar el mundo, generar conexiones. ¿Cómo? Lo voy a hacer con mis conocimientos, con la física, y finalmente el qué, voy a construir aviones. Por ejemplo, otro ejemplo, el de Apple. Steve Jobs decía el por qué creemos en desafiar el status quo y vamos a hacer las cosas diferentes. El proceso, vamos a hacer un producto, cualquiera que este sea, diseñado de una forma muy bonita, que le guste al usuario, que lo atraiga, y además que va a ser fácil de usar. Y después el qué, vamos a diseñar computadoras. Y después vamos a diseñar iPhones, y después vamos a diseñar iPads, pero este es el qué. Si la persona no es capaz de definir el por qué, la solución no va a tener un propósito. Y si no hay propósito, no va a tener o no va a llegar a la médula de lo que queremos resolver. El círculo dorado te dice, encuentra el por qué, luego trabaja el cómo y al final trabaja el qué. No, al revés, el qué, cómo y luego por qué. Bien, esa es la estrategia del círculo dorado. El siguiente es el mapa de la empatía. El mapa de la empatía es un mapa muy sencillo. Aquí lo tienen, ustedes ya lo tienen en su computadora. Y nos ayuda a saber la motivación y la conducta detrás de lo que un cliente, detrás de lo que hace que un cliente compre un producto o un servicio. Mapea primero lo que el cliente piensa y siente. Okay, vamos a tomar el caso del sofá. Paso número 1. ¿Qué es lo que el cliente piensa o siente? Ok, lo que el cliente piensa o siente es, bueno, yo soy un cliente que le gusta la decoración, que le gustaría un sofá cómodo, que le gustaría tener un buen sofá donde atender a las visitas y ofrecerles algo cómodo cuando estas visitas se queden a dormir. Y que no sea un colchón inflable, porque además los colchones inflables luego sufren de que se ponchan y ya no funcionan. Entonces me gustaría un colchón así. Eso es lo que yo pienso y siento en este momento. Paso número 1, ¿qué siente y qué piensa? Paso número 2, ¿qué es lo que el cliente ve? Bueno, yo veo que los sofás actuales son muy caros. He visto a otras personas que yo conozco sufrir por la incomodidad de los colchones. He visto a mis propias visitas sufrir con esa incomodidad y eso me molesta, ¿no? Después, ¿qué escucho? Paso número 3, ¿qué escucho? Y escucho a las personas quejarse porque durmieron incómodas, escucho a las personas que se les hace muy complicado encontrar un sofá cómodo. Y sobre todo un sofá cómodo, bonito y que quepa en mi departamento. ¿Okay? Repito, paso número 1, ¿qué piensa y siente? Paso número 2, ¿qué es lo que ve el cliente? Paso número 3, ¿qué escucha? Y finalmente, paso número 4, ¿qué es lo que el cliente dice o hace? Entonces, vamos a hablar de qué hace. Al cliente le gusta invitar a personas a su casa, a mí me gusta invitar a personas a su casa, me gusta recibir a mis familiares en casa, tengo un gusto particular porque la casa se vea bonita y bien decorada, me gusta mucho la decoración, entonces eso es lo que yo digo y hago, ¿no? Me intereso por la decoración, por invitar a la gente, hablo de decoración, de tendencias de moda. Y finalmente voy a hablar de los últimos pasos, que es ¿qué le da miedo? Es decir, como estos miedos, frustraciones, obstáculos, los esfuerzos. Y a mí me da miedo que un sofá no se vea moderno, que no quepe en mi departamento y que no sea cómodo. Y finalmente, ¿qué es lo que me motiva? Es decir, ¿qué resultados busco o qué medidas de éxito busco? Y me motivaría a tener un diseño moderno, que además pueda tener diferentes opciones que yo pueda adaptar a mi gusto y que tenga un colchón súper cómodo, que sea el colchón más cómodo del mundo, ¿no? Como si durmiera en Spring Air. Espero que Spring Air no me cobre por el comercial, pero así me gustaría a mí. Me gusta que las personas me halaguen por la decoración de mi hogar. Bien, hemos elaborado entonces este mapa de empatía. Ahora sí tenemos todo esto y entonces sí podemos pasar a la fase de qué voy a idear y qué prototipo voy a hacer. ¿Ok?
Esta estrategia se llama el mapa de empatía. Bien, rápido antes de avanzar a la siguiente parte, ustedes tienen los links aquí. Aquí tienen el círculo de oro, aquí tienen el mapa de empatía, aquí tienen el viaje del mapa, el viaje del cliente. Todo esto está en español. La herramienta de personas, este está en español. Este está en español, este está en español, este está en español, este está en español y este está en español. Los únicos dos que no están en español son el de ideo.com, que es el de la persona que creó el Design Thinking, y el de Design Thinking for Educators, que son ejemplos que utilizan los profesores o facilitadores del emprendimiento. ¿Ok? Bien. Hemos entonces elaborado estas fases. Estos métodos sirven para trabajar con las primeras 3 fases del proceso y sirven para generar un proceso muy robusto. ¿Qué les sugiero antes de avanzar a la parte de casos? Cuando estén con sus estudiantes, alguien decía, oye, es que ¿cómo le hago? Porque yo tengo personas grandes, adultos. ¿Y cómo le hago para motivarlos y darles a conocer el Design Thinking? Yo los invitaría a que piensen generar su clase como un proceso de Design Thinking. Y si somos pertinentes a las bases de andragogía, los adultos aprendemos cuando algo se nos hace relevante y algo lo podemos poner en práctica al instante. ¿Qué les sugiero cuando estén trabajando esto? Pueden utilizar un mapa de empatía o círculo dorado, la parte de entrevistas. Dense la oportunidad de, uno, explicar y ejemplificar, así como lo hemos hecho el día de hoy, estos métodos. Y 2, denle la oportunidad a la persona de hacer un ejemplo, de que él con su equipo de trabajo diseñe un ejemplo. Pueden ustedes guiar cualquiera que sea este ejemplo. Si yo estoy, en el caso, por ejemplo, de los ECATIS, que estoy trabajando con, ahora yo trabajé con cosas de diseño de muebles, ¿no? Estoy trabajando con carpintería, con cocina, con lo que sea. Yo le puedo decir, adelante, exacto. Los adultos no es que tengan más idea, pero cuando causamos relevancia, nos dice, como la teoría de la andragogía, el adulto tiene un montón de experiencia y puede basarse de todo ese mapa que ya trae. Acuérdense de Korsivsky, el mapa y el territorio, todo ese mapa que ya trae para generar ideas brillantes. ¿Ok? La diferencia con los niños y con los adolescentes que también traen este bagaje de experiencias es que tenemos que hacer diferentes estrategias para llevar a cabo a la persona un pensamiento metacognitivo. El adulto, si es capaz de entender y de ver desde dónde está la práctica, entonces es apoyarlo poco a poco, ¿no? Las personas que están en el emprendimiento tienen un montón de dudas y dense la oportunidad de explicarlo poco a poco. No importa que a lo mejor Design Thinking tome 3 clases y podemos ir en cada una de las clases especificando, en cada una de las clases trabajando con ellos, ¿no? Podemos tomar una clase para empatía y hacer un proceso de empatía. Podemos tener una clase para definición y hacer un proceso de definición. Y nos vamos poco a poco. Bien, ahora les voy a mostrar dos casos. Les voy a mostrar 3 casos, 2 o 3 casos. Yo había investigado varios casos, uno de Innova, que es de Perú, otro de Airbnb, y el otro que me lo hizo favor de llegar mi compañero, mi program manager de Chile, al cual agradezco, que iba a hablar el día de hoy, pero tuvo problemas con su audio, y que es Laboratorio de Gobierno. Y son casos súper interesantes. Y además son casos donde podemos ver qué tan fácil es utilizar el Design Thinking. Vamos a hablar primero de Innova. Innova Schools es una red de colegios que inició en el Perú y que se hizo junto con IDEO, junto con Brown. ¿Qué fue lo que hicieron? Crearon una infraestructura pensada y diseñada para incrementar el aprendizaje a través de generar espacios colaborativos en todo el campus. ¿Ok? Aquí podemos ver en el video esta persona aquí tocando la guitarra, los chicos aquí aprendiendo afuera como una especie de anfiteatro. Aquí podemos ver como la infraestructura
donde se dice una conversación por momento, motivamos las ideas salvajes, vamos a construir las ideas de otros, es decir, están trabajando esta parte del design thinking, ¿no? Es súper interesante. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron es empatizar. Y para ello se metieron a los diferentes colegios, platicaron con alumnos, con profesores, con padres de familia. Unos de ellos incluso entraron a estudiar a un colegio para saber qué es lo que estaba pasando el día de hoy en los colegios. Después vino la parte de generar ideas. Y empezaron como desde dónde podemos, desde el plan de estudio, las estrategias de enseñanza, la infraestructura, los planes operativos, a lo mejor el modelo financiero. Y finalmente empezaron a hacer prototipos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Lo más barato, que era cómo podrían cambiar los planes de estudio y estrategias de enseñanza. Y empezaron a cambiar el plan de estudio y diseñaron un modelo basado en la autonomía del alumno y combinaron el blended learning, que es lo que utilizamos nosotros. Entonces hicieron un espacio donde había un momento de aprendizaje solo, el alumno en una computadora, y un momento de aprendizaje en grupo. Esto es algo de lo que vamos a vivir en los siguientes procesos de capacitación con el proceso de aula invertida, porque es más o menos lo que hicieron. Diseñaron un proceso de aula invertida a lo largo de toda la escuela. Después, ya que tenían eso, dijeron, ok, ahora vamos a pasar a lo siguiente, vamos a pasar a la infraestructura. Y hoy por hoy, este red de colegios ha crecido a lo largo de toda Latinoamérica. En México hay escuelas Innova. Y en términos de medición de nivel educativo, por ejemplo, a nivel primaria, estamos hablando del 2013, se realizan estas pruebas que se realizan cada año, y los chicos que estudiaban en este tipo de escuelas tenían un rendimiento 3 veces superior que la media de los países en matemáticas y 2 veces superior que la media de los países en comunicación, ¿no? Versus el promedio nacional. Entonces empezaron a ver que había avances, que a la gente le gustaba. Además, empezaron a bajar los costos de inscripción. Es un caso súper interesante, lo tienen aquí para que lo lean. Después el caso de Airbnb, que también es muy interesante porque cuando Airbnb inició, Airbnb, para los que no lo conozcan, tú te metes y puedes alquilar departamentos de otras personas por si quieres viajar, te sale mucho más barato que un hotel. Y espero que tampoco me cobren regalías los de Airbnb. Pero bueno, en Airbnb, cuando ellos iniciaron, en el 2008 estuvieron al borde de la quiebra, porque no generaban más ganancias que $200 semanales, y eso en las semanas buenas. Se juntó la mesa directiva y empezaron a ver que había un montón de pérdidas. No había ingresos, entonces, ¿qué es lo que podían hacer? Y uno de ellos estaba estudiando en una escuela de diseño. Entonces dijo, ¿por qué no le apostamos a esto que está sucediendo, que es el design thinking? Esto lo planteó John Hevia, que es uno de los creadores de Airbnb. ¿Y qué fue lo que hicieron? Literalmente se metieron a las casas de las personas que estaban consumiendo el producto, y agarraron las fotos más feas que encontraron. Lo primero que se dieron cuenta era que los clientes no estaban rentando porque las fotos estaban hechas con el celular, no mostraban las mejores partes de la casa, la gente no veía el potencial de lo que podían rentar. Entonces no reservaban porque no les daba seguridad, no les daba lealtad. Con ese dolor detectado empezaron a pensar en esta solución, ¿no? Entonces se metieron a los hogares y descubrieron qué era lo que le interesaba a la gente, descubrieron como qué partes era bueno tomar para mostrar como lo interesante de ese lugar, y generaron entonces el modelo que hoy por hoy tenemos.
Empezaron a diseñar un primer prototipo y lo lanzaron ni siquiera en línea, lo lanzaron en papel. Lograron aumentar, después de utilizar esta experiencia, aumentar un 30% la participación de usuarios. 30% de lo que tenían antes de iniciar este proceso de Design Thinking. Hoy por hoy, Airbnb está en más de 190 países, 34,000 ciudades, y alberga más o menos un número de más de 40 millones de huéspedes al año. Entonces, utilizaron Design Thinking. Este es un caso de Chile, se lo voy a dejar para estudio en casa, pero es muy interesante porque lo que hicieron ellos desde el gobierno, ya hablamos primero de una iniciativa social, Innova, hablamos de una iniciativa privada, Airbnb, y ahora algo que viene desde el gobierno. En Chile, este caso me hizo muy interesante. Las cuentas de la luz, al menos en México pasa, no sé si en Perú o en Colombia, pero de lo que te llega en las cuentas de la luz no entiendes nada. Básicamente te podrían escribir en chino, en indio, en japonés, y no vas a entender qué es lo que te están cobrando. Y lo que hicieron ellos fue diseñar una cuenta transparente, que la gente entendiera. Hicieron todo el proceso de Design Thinking. Juntaron gente, observaron, hicieron una cámara de Gesell, le preguntaron a la gente qué es lo que querían recibir, y diseñaron una nueva cuenta de luz. Esta nueva cuenta tiene hasta tips de cómo puedes ahorrar para que no te salga tan cara la luz. Y la gente está encantada. Me pareció muy interesante este caso porque además lo marca desde la iniciativa pública. El Design Thinking puede utilizarse en cualquier ámbito. No hay una limitante desde qué ámbito podemos valernos para utilizar el Design Thinking. Bien, estos son los tres casos. Ahora, quisiera pasar aquí tienen la bibliografía, tienen links, métanse a cada uno de los links, revísenlo en casa con tiempo, y bibliografía que les sugiero que si lo pueden leer, lo lean, les va a ayudar mucho a comprender el Design Thinking, ¿no? A meterse a la médula de lo que es Design Thinking. Pero quisiera pasar a la parte de preguntas y respuestas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta en este momento? Bien, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ok, me da gusto que te haya servido, Francisco. Justo estamos apuntándole a eso, que ustedes puedan tener armas para estructurar la clase, ¿no? Y hablando de este proceso de la clase, del aula en sí, quisiera como apuntalar algunas. Design Thinking es pensamiento de diseño, ¿ok? Ramiro pregunta, ¿alguna traducción para el Design Thinking? Pensamiento de diseño. ¿Ok? Que no diseño de pensamiento, porque algunos lo traducen como diseño del pensamiento, pero no estamos diseñando el pensamiento, sino tenemos pensamiento de diseño. Algo importante, apuntar como algo súper importante. Y esto lo vamos a ver después, vamos a tener un webinar sobre básicos de facilitación, pero intenten llevar a la persona, si lo pudiéramos ver en términos de taxonomía de Bloom, acuérdense que iniciamos con lo más básico, que es el conocer, ¿no? Se hizo un estudio, y esto se hizo en el 2016, el año pasado, y se vio que en general, y esto es en Latinoamérica, los profesores pasaban aproximadamente el 85% del tiempo en preguntas que tenían que ver con los niveles bajos de Bloom. Conocer, comprender, aplicar. ¿Qué les puedo sugerir para trabajar esto con los chicos o con los no tan chicos? Sí verifiquen comprensión y den una parte muy importante
para el debate, para la discusión, para el qué tiene que ver esto con tu vida. Esa pregunta es vital. Cuando nosotros preguntamos al estudiante qué tiene que ver con tu vida, causamos relevancia porque entonces lo ponemos a pensar no nada más en aplicar, sino estamos dejando que él analice y evalúe. Y eso es solo con una pregunta. Después prometo que vamos a tener una sesión que se va a llamar preguntas de acuerdo a taxonomía de Bloom y que buscar orientarlos en términos de qué preguntas hacer para subir el nivel de Bloom dentro de nuestra aula. Hoy dice Karina, haciendo un mapa de empatía sería una gran estrategia para ofertar el curso. Sería una gran estrategia para ofertar el curso. De hecho, si alguno quiere utilizar, no sé, Design Thinking para hacer como una prueba a los estudiantes y que vean qué es lo que van a vivir, utilícenlo. Vamos a seguir teniendo este tipo de pláticas de reforzamiento conceptual y que tiene como propósito apoyar precisamente con esto. Me da gusto que hayan entrado, darse la oportunidad de entrar a esta sesión. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? No quisiera que se quedara solamente en una pequeña plática. Entonces, después de esta sesión, el día de mañana les va a llegar un correo y van a tener que hacer una tarea. Es como un trabajo post-webinar, ¿no? Les voy a dar una semana. Yo les voy a plantear un problema y ustedes van a tener que diseñar una solución utilizando los pasos del Design Thinking. Si ustedes quieren hacer un mapa de empatía, si ustedes quieren hacer un círculo dorado, lo pueden utilizar. Esta tarea les va a llegar el día de mañana. Contesten también el pequeño cuestionario que también les va a llegar el día de mañana. Javier Fernando Pinzón. Hola Javier, ¿cómo estás? Pregunta, material audiovisual. Revisa los links de la que te mandé. Si tienes dudas de material audiovisual y quieres como trabajar un poco más, mándame un correo y con gusto lo platicamos para ver desde dónde podemos entrarle. ¿Te parece, Javier? Pero revisa estos links que tienes aquí en la parte de handouts. ¿Ok? Bien. Entonces, próximos pasos, hagan esa tarea. Va a ser como su pequeña evaluación. Si es también ser un actor, hagan esa tarea. Acuérdate, Francisco, que en la parte de empatía estamos en sumergirnos, ¿no? Tenemos que entrar directamente. Hacer no nada más desde fuera, sino convertirnos en. Entonces hagan la tarea, contesten el cuestionario y les adelanto que el 23 de noviembre va a haber otra sesión de reforzamiento conceptual y vamos a hablar de descubrimiento del cliente, de la lección 101 de descubrimiento del cliente. Si ustedes están interesados en entrar, regístrense. Yo les voy a mandar otra vez la invitación y en la encuesta les voy a pedir que me pongan qué temas quieren ver. Sí, siempre va a ser a la misma hora y siempre van a quedar grabados los webinars para que ustedes los puedan ver en todo momento. Sin embargo, si ustedes tienen sugerencias, Marisela y todos los que están presentes aquí, en la encuesta que van a recibir, les pediría que me pongan esas sugerencias, como si quieren cambiar de hora, si quieren algún tema en específico que ustedes quieran reforzar porque sienten que les hace falta para mejorar el diseño de sus clases. La encuesta es el momento especial para que ustedes puedan hacer eso. Quiero agradecerles por darse el tiempo y espero pronto